con las primeras diapositivas. Muchos nombres, yo le puse ahí poder de la naturaleza física del hombre a través del poder de Dios, el poder curativo de Dios a través de la naturaleza. La siguiente. Bien, hermano, yo voy a leer Comentario Bíblico Adventista, Elena de Guay. Voy a leer a lo último, vamos a ver la parte científica. Entonces lo que voy a hacer es ir explicando lo que voy leyendo, y a lo último vamos a ver que todo lo que yo voy leyendo, vamos a ver cómo funciona en nuestro cerebro. Dice así: debido a que los hombres han sido redimidos de la muerte eterna, su deber es hacer todo lo que puedan para mantener su cuerpo en la mejor condición, de modo que puedan glorificar a Dios hasta el máximo, sirviéndole de forma aceptable. Si se quiere cuidar inteligentemente el cuerpo, es necesario tener una comprensión de la fisiología, de la anatomía y de las leyes de la salud. Fíjense, esto lo dice Elena de Guay, pero comprender la fisiología, la anatomía del cuerpo humano es difícil, ¿no? Porque Dios hizo nuestro cuerpo de átomos y de moléculas. O sea, nuestro cuerpo funciona con átomos y con moléculas. Entonces, para entender nuestro cuerpo y para cuidarlo, en forma como dice ella, nosotros tenemos que saber qué es un átomo y una molécula. Entonces es complejo. Yo creo lo que ella dice, pero no es nada fácil. La siguiente. Los seguidores de Cristo no permitirán que sus apetitos y deseos carnales los dominen, sino que harán que su cuerpo sirva a la mente regenerada que constantemente están dirigidas por la sabiduría divina. La siguiente. O sea, vamos a hablar mucho del cuerpo y la relación de cuerpo y espíritu. Nos vamos a basar en este versículo, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz nos santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vamos a ver cómo funcionan el espíritu, el alma y el cuerpo juntos. Vamos a ver qué dice Pablo sobre el espíritu. Fíjate que está escrito con E minúscula. O sea, él va a hablar del espíritu del hombre. Dice, se podría entender el elemento superior de inteligencia y pensamiento. Fíjense bien, inteligencia y pensamiento, con que está dotado el hombre y con el cual Dios puede comunicarse mediante su espíritu, con el mayúscula, Espíritu Santo, mediante la renovación de la mente por la acción del Espíritu Santo. El individuo es transformado a la semejanza de Cristo. Es decir, nosotros vemos lo que hace el Espíritu Santo, pero no sabemos cómo lo hace. Nadie puede saber cómo lo hace. ¿Qué es lo que hace? La transformación. Mente carnal, la mente de Cristo. La siguiente. Sigue diciendo, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es cero. Es decir, usted no puede ponerse a decir que el Espíritu Santo trabaja en esta forma o en esta otra forma, porque Dios no lo ha revelado. Y además nuestra capacidad intelectual es limitada para entender lo que es el Espíritu Santo. Solamente Dios sabe cómo funciona el Espíritu Santo. La siguiente. Vamos a utilizar estos términos, porque después yo los voy a aplicar dentro del cerebro, cómo funcionan dentro del cerebro. Primero la parte teórica. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está pronto, es decir, el espíritu está preparado, el Espíritu Santo, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué es espíritu? De acuerdo a lo que dijo Pablo, espíritu, es decir, las facultades superiores de la mente.
y carne, es decir, las tendencias y los deseos naturales que son estimulados por los sentidos. Yo le puse rojo a esto porque esto es importante, vamos a grabar esto. Que la carne es estimulada por los sentidos, entonces vamos a ver qué efecto tienen los 5 sentidos de nosotros en el cerebro para que el enemigo nos engañe. El término carne en el Nuevo Testamento muchas veces representa la naturaleza inferior del hombre con sus diversos apetitos y deseos. Diversos apetitos y deseos. Con esta palabra de apetito fue como el enemigo venció a Eva. La siguiente. Entonces vamos a ver qué dice Zacarías. Fíjense lo que dice Zacarías 2:1. El Señor que extendió el cielo, que fundó la tierra y formó el espíritu del hombre dentro de él. Es decir, Zacarías nos está diciendo que Dios puso un espíritu dentro de nosotros. Es un concepto claro. Tenemos un espíritu. Y Ezequiel te dice: pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que anden en mis mandamientos y guarden mis normas y los cumplan. Es decir, ahora Ezequiel dice que el espíritu de Dios lo va a poner dentro de nosotros para que podamos cumplir con los mandamientos y con las normas de Él. Es decir, que si no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no podemos cumplir ni los mandamientos ni las normas de Dios. Y no podemos cuidar nuestro cuerpo. Para cuidar nuestro cuerpo tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestra mente. Si no, no lo va a cuidar. Por más que la persona diga: mira, yo como así, yo como esto, si no tiene el Espíritu Santo no cuida el cuerpo. La siguiente. Ahora que dice Pablo lo que es alma. Dice alma. Se puede entender cuando se la distingue de espíritu. Fíjense, la parte de la naturaleza del hombre, hay que grabar esta palabra, la parte de la naturaleza del hombre. O sea que el alma pertenece a una parte estructural de nuestro cuerpo, muy diferente al espíritu. El espíritu lo tenemos en el cuerpo, pero el espíritu no forma parte de la estructura del cuerpo. El alma forma parte de la estructura del cuerpo. Ya vamos a ver dónde está el alma, dónde está el espíritu. Le digo de una vez: si forma parte de la naturaleza física, entonces cuando la persona muere, el alma muere, porque el alma está en el cerebro. Y cuando uno muere, el cerebro muere. Entonces se dan cuenta la gran mentira que desde los tiempos de los griegos se viene arrastrando, de que el alma, cuando la persona muere, me disculpan aquí, pero tengo que poner de frente a casa. Cuando la persona muere, el cerebro muere, y entonces el alma muere. Esa es una explicación que está comprobada. Cuando decimos no, que el alma sale, todo eso es mentira. Esta es la explicación anatómica. Yo le voy a decir dónde está el alma. Por aquí quedé. Esta parte de nuestra naturaleza también puede ser santificada. Cuando la mente, por medio de la obra del Espíritu Santo, se pone en armonía con la mente de Dios y la razón santificada domina la naturaleza inferior, los impulsos que de otra manera serían opuestos a Dios se someten a la voluntad de Dios. Vean lo que vamos a ver. Nosotros espiritualmente tenemos una jerarquía: espíritu arriba, parte media alma y abajo cuerpo. Entonces fíjense lo que hizo Dios. Nuestro cerebro está hecho de la misma forma, o sea, una parte superior, una parte media y una parte inferior. Ya les voy a decir dónde va cada una de esas partes. Es decir, donde está el espíritu, en la parte de arriba. En el cerebro tenemos una parte de arriba donde está el espíritu. Donde va el alma, que está en el medio, una parte del cerebro que está en el medio, y el cuerpo, el resto del cuerpo. La siguiente. Él define lo que es cuerpo, porque él dice: no, el cuerpo es tan importante. Para Elena de Güell, el cuerpo es sumamente importante. Y es tan importante que Pablo dice que debe ser santificado, igual que el espíritu, igual que el alma. Es evidente la estructura corporal,
carne y sangre y hueso, que es regida por la naturaleza superior. Regida por la naturaleza superior. Es desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista orgánico, la naturaleza superior rige lo demás. O por la inferior, cuando rige la mente santificada, no se abusa del cuerpo, por el contrario, la salud prospera. Lo que le estaba diciendo de que el que no tiene el Espíritu Santo no cuida su cuerpo. El cuerpo se convierte en un instrumento adecuado por medio del cual el cristiano activo puede servir a su maestro. La santificación que no incluye el cuerpo no es completa. Nuestros cuerpos son templos de Dios. Debemos mantenerlos siempre santos para glorificar a Dios en ella. La siguiente. La batalla entre Cristo y Satanás tiene como objetivo el entendimiento de los hombres. O sea, la batalla está en nuestro cerebro. La principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres, oscurecerla, lo hace manteniéndonos alejados del estudio de la palabra de Dios, trastornando las facultades mentales mediante exceso de orden físico o moral, ocupando todo pensamiento en los asuntos de esta vida y utilizando el orgullo y la vanagloria. Esta es una forma que utiliza el enemigo para que no busquemos la palabra de Dios. Satanás no solo es culpable de la ceguera espiritual, también lo son quienes prefieren ser incrédulos. Han sido llevados a la luz de la verdad y sin embargo sus reacciones espirituales y mentales son ciegas y negativas, pero son responsables pues a sabiendas se han apartado de la verdad. Es decir, aquí entran la persona que usted le da el estudio, le da la fe de Jesús, y cuando termina la fe de Jesús, dice, no sigo a Dios, no creo en el Espíritu Santo, no creo en nada. Aquí está este grupo, porque esa mente está dirigida por un espíritu impuro. La siguiente. Hay ciertas condiciones que pueden velar o encubrir el poder del Evangelio. En la iglesia puede haber problemas, poder de bandos, rivalidades, disputas, inmoralidad, orgullo, egoísmo en la vida de algunos que ocultaban el para ellos. Las ocupaciones seculares pueden absorber a una persona de tal forma que no le quede tiempo para la luz celestial, para estudiar la palabra. Otros rechazan la verdad porque lo condenan, reprende sus pecados y perturba su conciencia. Todas estas son causas por las que el enemigo se aprovecha para cegar el entendimiento. La siguiente. Esto está, comentario bíblico de aquí, tomo 5 en esta parte. El diablo siempre nos ataca en los momentos de mayor debilidad, porque es entonces cuando con mayor facilidad podemos caer. Por eso es de vital importancia que se conserven las fuerzas físicas y mentales en un elevado nivel de vitalidad y eficiencia. Todo lo que pueda debilitar esa fuerza debilita nuestra defensa contra los engaños del tentador. El trabajar demasiado, dejar de hacer ejercicio, comer mal, dormir o hacer cualquier cosa, 8 remedios naturales. Esto está incluido en los 8 remedios naturales. Al enemigo le interesa que usted se equivoque, que cometa errores en los remedios naturales para cuidar su cuerpo. Que disminuya la viveza intelectual o el control de las emociones tiende a abrir el camino para que el maligno penetre en el alma. El albergar pensamientos de desánimo, derrota, resentimiento tiene el mismo efecto. Cuando Eva se separó de Adán, quedaron separados, solamente con separarse de Adán, perdió energía, perdió vitalidad. Ya dio el primer paso para que Satanás la engañe. La siguiente. Así como la tentación hecha por Satanás a Adán y Eva en el jardín de Edén se basó en la excitación del apetito, también el apetito fue la base de su primer ataque contra el Hijo de Dios. Muchos de sus tentaciones que acosan a los hombres son de esa clase. En primer lugar, Satanás sabe que al tentar la naturaleza física tiene mayor éxito inmediato. En segundo lugar, dirige sus tentaciones contra las debilidades degradadas de las facultades físicas. Es decir, que el enemigo nos ataque por el cuerpo. Por el cuerpo y llega a la mente. Vamos a ver más adelante. Por ejemplo, así que eso fue lo que utilizó con Eva.
con Adán y Eva, por el cuerpo, por los sentidos, por los 5 sentidos que tenemos. Por ahí trabaja. Quiso hacer lo mismo con Cristo en la tentación en el desierto. Utilizó el mismo método. La siguiente. A continuación, sabiendo perfectamente que por medio de la naturaleza física y por medio de los sentidos puede alcanzar todo el ser. La naturaleza física debe estar siempre bajo el control de las facultades superiores de la mente, la voluntad y la razón a fin de evitar la ruina. El cuerpo es el medio por el cual se desarrolla la mente y el alma, por medio del cual se forma el carácter. Esta tentación fue real porque Jesús, como hijo de Dios, tenía el poder de satisfacer su hambre creando el alimento. O sea, el enemigo utilizó los 5 sentidos de Eva para engañarla. Y quiso hacer lo mismo con Jesús, utilizando los mismos 5 sentidos, pero pudo derrotar a Eva. Ahora fíjense, Adán y Eva eran perfectos, un cuerpo perfecto, una alimentación perfecta, un medio ambiente perfecto, una comunicación directa con Dios, y le engañó por los 5 sentidos, por el apetito. Ahora, y nosotros, hermanos, no tenemos medio ambiente perfecto, no tenemos cuerpo perfecto, todos somos débiles, con muchos defectos. Entonces, ¿qué será de nosotros? Si lo pudo hacer tan fácil con Adán y Eva, ¿cómo será con nosotros? Ok, la siguiente. La tentación consistía, esto se refiere a Jesús, en la sugerencia satánica de que Cristo satisficiera su hambre de una forma indebida, sin tomar en cuenta cuál podría ser la voluntad de Dios. Lo que proponía Satanás insinuaba que Dios debía ser poco bondadoso al dejar que su hijo sufriera hambre y estuviera solo, sobre todo cuando eso era completamente innecesario. Es decir, el enemigo se equivocó. Él creyó que podía hacer lo mismo que le hizo a Eva, lo podía hacer con Jesús. Él se equivocó primero porque Jesús no tenía hambre. Segundo, porque Jesús estaba conectado, su espíritu estaba conectado con su Padre permanentemente. Cuando Jesús habló y le dio esa respuesta al enemigo, esa respuesta se la dio Dios a Jesús. No fue la mente de Jesús la que creó esa respuesta, sino fue Dios. Eso fue lo que no pudo hacer Eva, y por eso Eva cayó en pecado. Así que dominio del Espíritu Santo. Por medio de la obra del Espíritu Santo, Cristo mora en la mente de aquellos que por su propia y libre elección desean servir. Es decir, nosotros tenemos que tener conectado al Espíritu Santo permanentemente. A medida que mediante la cooperación de ellos, Cristo mora en sus vidas, tanto en el querer como en el hacer, por su buena voluntad, predomina un poder que proviene de lo alto y que coloca las tendencias naturales en armonía con los principios divinos. Es decir, que cuando tenemos a Cristo en nuestra mente, el que habla por nosotros es el Espíritu Santo, no nosotros. Es el Espíritu Santo el que habla. La siguiente. Solo los que así entren en el dominio de su mente, en todo sentido de la palabra, pueden tener una mente sana y disfrutar de una estabilidad mental y emotiva completa y verdadera. Nadie que elige el servicio de Dios será dejado a merced del poder de Satanás. Es decir, mientras usted tiene el Espíritu Santo, el enemigo no lo toca. Fortalecido por el poder divino, se vuelve invulnerable contra los ataques de Satanás. Invulnerable, o sea, intocable. La siguiente. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en el razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Esto le pasó al pueblo de Israel. La salvación depende del recto ejercicio y del
desarrollo de esa facultad de elegir tener fe en Dios. Esta es importantísima, esta facultad, porque esta es la que atacan el enemigo, ¿sabes? Elegir tener fe en Dios. O sea, facultades superiores de la mente. La conciencia, el poder de elegir y la voluntad. Eso es lo que ataca el enemigo, lo que quiere el enemigo. Por lo tanto, durante como 6.000 años, el propósito deliberado de Satanás ha sido debilitar y destruir esa facultad que tiene su origen en Dios, para que los hombres lleguen a ser completamente incapaces de reconocer, recibir y practicar la verdad. Esta capacidad de elegir, está hablando de la capacidad de elegir. ¿A quién elige? ¿A Dios o al enemigo? Toma lección, la siguiente. Ok, posición demoníaca y el sistema nervioso humano. Esto es importante. Cualquiera que sea el grado, cualquiera sea la forma en que los demonios logran el dominio sobre un ser humano, lo hacen mediante el sistema nervioso, es decir, mediante el cerebro, mediante las facultades superiores de la mente, la conciencia, el poder de elección, la voluntad. Satanás toma posesión de la persona. Mediante el sistema nervioso, el maligno ejerce dominio sobre su estudio. La posesión demoníaca no puede realizarse a menos que sea por el sistema nervioso, pues mediante él, Satanás tiene acceso a la mente y a su vez domina el cuerpo. ¿Qué está diciendo aquí, hermano? Los espíritus impuros toman nuestro espíritu. O sea, el mismo espíritu donde el Espíritu Santo se comunica con nosotros, ese mismo espíritu lo puede tomar un espíritu impuro. Aquí lo está diciendo. Por medio del sistema nervioso, esto está en el comentario que está deseado de toda la gente, pero el comentario bíblico adventista también está ahí. Esto está copiado directamente del comentario bíblico adventista y de Elena de White, como punto y coma. O sea, nada de esto es mío. Yo lo que hago es leer y explicarse para entender. Es decir, el mismo sitio que ocupa el Espíritu Santo, cuando no está el Espíritu Santo, entra un espíritu impuro. Vamos a ver cómo lo vamos. La siguiente. Ok, ahora vamos a entrar a la parte, ya vimos la parte espiritual. Vamos a ver la parte científica. Dice lo siguiente: regulación y control cognitivo y emocional. Dice aquí, esto yo lo voy a leer y después lo vamos a ver en el cerebro. Los lóbulos prefrontales representan elementos clave para la modulación y el control de la conducta humana. Si nosotros tenemos en el cerebro un sitio que regula la modulación y el control de la conducta humana, sin duda son fundamentales en la integración de información cognitiva, inteligencia motivacional y emocional. Su conexión con casi todas las áreas del encéfalo le confieren una gran importancia y por ello su estudio e investigación es tan importante. Dentro de los lóbulos prefrontales encontramos la corteza prefrontal dorsolateral, un área cuyas funciones son de vital importancia para la conducta humana. O sea, corteza prefrontal aquí. La corteza prefrontal está aquí delante de la frente, pero en el cerebro, se llama así, ya la vamos a ver. Las regiones prefrontales nos permiten ser seres autónomos, facilitándonos una buena parte del control que tenemos sobre nuestra vida, sobre la voluntad. Todo ello a través de las denominaciones funciones ejecutivas, funciones que nos caracterizan como seres humanos. Gracias a estas áreas construimos nuestra identidad y desarrollamos una autoconciencia. De esta forma es posible el diálogo interno, la comunicación con los demás, la cognición social tiene lugar en estas áreas y de ahí surge la empatía, la capacidad para ponernos en lugar de otros. Al mismo tiempo también nos capacita para predecir las conductas de los demás, anticipando sus intenciones o entender aspectos como el engaño. O sea que Dios colocó en una parte de nuestro cerebro la alta inteligencia, la capacidad tenemos una capacidad de
comprender cuando una persona que está hablando con nosotros nos está engañando. Dios nos puso eso en el cerebro. Esa es una técnica que hay que aprender. ¿Cómo usted sabe cuando una persona está hablando contigo y te está engañando? Por ejemplo, te está vendiendo una casa que no tiene título y te está hablando y esa persona no tiene capacidad de detectarla. Tenemos funciones ejecutivas. Vamos a ver cuáles son las siguientes. Son muchas las funciones ejecutivas, el razonamiento, no lo vean el todo, vamos a leer el título nada más. Nosotros, Dios nos capacitó con una alta inteligencia de razonamiento para planificar, fijación de metas, toma de decisiones, organización, inhibición, monitorización, memoria de trabajo verbal y no verbal. Todo eso lo tenemos nosotros. Y aquí es donde el enemigo quiere entrar para que tú pierdas todas las capacidades de inteligencia que te dio el Señor. Lo siguiente. Entonces estamos hablando, este es un cerebro, un dibujo de un cerebro. Entonces la corteza prefrontal está aquí. Mientras que está la nariz, de la base de la nariz para arriba, este segmento es la alta inteligencia y los altos pensamientos. Ahí es donde tenemos los altos pensamientos. Entonces, cuando leí lo primerito, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Que era espíritu. Cuando Pablo define espíritu, él dice altos pensamientos. Y más adelante dice espíritu, facultades más elevadas de la mente. Entonces, el espíritu está aquí. Aquí está la estructura orgánica del espíritu. Pero el espíritu después dice, cuando está definiendo el espíritu, dice, no se conoce la naturaleza física del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo llega aquí, porque aquí está tu espíritu. Y el Espíritu Santo aquí se comunica contigo. Pero el Espíritu Santo no forma parte del cerebro, de ninguna parte, no se conoce cómo funciona. Sabemos que funciona. El Espíritu Santo transforma esto, mente carnal, en mente de Cristo. Vemos la persona transformada, pero no sabemos cómo lo hizo. Y más adelante Elena de Guay dice que es un misterio. Cómo funciona el Espíritu Santo es un misterio, pero aquí se comunica con nosotros. Y aquí abajo dice amígdala. Aquí está otra parte de esta parte de nuestro cerebro está como en el fondo del cerebro, escondida, no está tan afuera como la corteza prefrontal. Pero aquí funciona lo que dice Pablo, que es el alma. En esta área es la región socioemocional. O sea, la socialización y las emociones están aquí. Esta amígdala, aquí están las emociones en esta amígdala. Pasa a la siguiente, que ustedes están más claros. Esto es, aquí está la parte que se corresponde con las emociones. Entonces hay unos glóbulos, se llaman glóbulos hipotálamo, tálamo, aquí está la memoria, aquí está el control del cuerpo, tálamo, hipotálamo. La siguiente, vamos a ver, no, anterior, pasa, la siguiente. Ok, complejo amigdalino, social, emocional. Es decir, aquí todo esto tiene que ver con las emociones y con la parte social. ¿Cómo definió Pablo cuando dijo alma? ¿Cómo definió el alma? Alma, Jesús dice las emociones. Él define el alma como emociones. Entonces las emociones están en esta área del cerebro. Se llama complejo, los científicos le ponen el nombre complejo amigdalino. Aquí está la parte socioemocional. Aquí está el miedo, la ansiedad, el estrés.
está en este sitio. Es decir, una persona cuando sufre de ansiedad tiene un daño. Estrés, el estrés que se produce en cualquier estrés que nosotros tenemos repercute en esta área emocional. Por ejemplo, aquí un daño que se produce aquí, el autismo, tiene dañada esta zona, amígdala, ahí tiene un daño que se produjo en el embarazo, durante la gestación o en el primer año de vida. Por eso es que los niños con autismo perdieron social y emocional perdido, porque eso está aquí. Ahí hay una inflamación que dañó y que detuvo el desarrollo del área social y emocional. Entonces, fíjense cómo funciona esto. Los 5 órganos de los sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Cuando usted ve que eso llega aquí del cerebro, a esta parte del cerebro, aquí llega la vista, lo que usted ve, lo que escucha llega aquí, lo que toca llega aquí, lo que huele llega aquí y lo que gusta llega aquí. Todo el cerebro está conectado uno con otro. Entonces eso se ve cuando llega un estímulo visual aquí, en este sitio. De este sitio lo comunica a la corteza prefrontal. Hay una vía nerviosa que va de aquí para allá. Pero lo que usted ve aquí lo pasa a la corteza prefrontal. ¿Qué está en la corteza prefrontal? La alta inteligencia. Entonces lo que usted vio, la alta inteligencia lo procesa y después que lo procesa lo devuelve a la amígdala y de la amígdala va al cuerpo, la respuesta al cuerpo. Si no entienden esto, me avisan y lo repito lo mismo. Pero es así como funciona. Lo mismo que lo que usted oye de aquí va a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es lo que le dice al cuerpo cuál es la respuesta. ¿Están entendiendo? O sea, hay una jerarquía de la corteza prefrontal, domina el cuerpo amigdalino, la inteligencia que está aquí domina la parte social y emocional. Es decir, con su inteligencia usted le va a decir a lo que vio, y le va a decir si está bien o no está bien, si lo vas a ver, si lo sigues viendo, etc. Si lo que tú escuchaste en la corteza prefrontal es lo que te va a decir si eso es bueno o es malo. Correcto. Pero ahorita vamos a ver la diferencia. Es así como funciona estructuralmente. ¿Entendieron aquí? Vamos a pasar a otra para ver. La otra. Ok. Gracias. Entonces, ok, aquí está, fíjense que en la corteza prefrontal están facultades superiores de la mente. Entonces, aquí está lo que dirige a nuestro cuerpo. O sea, que tú vas, cómo está tu conciencia, que tú vas a elegir a Dios o a Satanás. Eso está aquí. La función ejecutiva, compleja amigdalina. Pero ¿qué sucede? Fíjense la diferencia. Pasa la otra. La otra. Ok, aquí está la diferencia. Vean la diferencia. Cuando la corteza prefrontal, ahí está el espíritu. Cuando el espíritu del hombre está bajo el control del Espíritu Santo, entonces lo que está aquí, la respuesta que da aquí para que llegue a la amígdala, ¿quién la da? El Espíritu Santo. Cuando usted tiene al Espíritu Santo en conexión con tu espíritu, entonces el Espíritu Santo le dice a tu espíritu que está aquí, ¿qué vas a responder? Le dice a la amígdala lo que va a responder y la amígdala lo pasa al cuerpo.
¿Me entendieron? De tal manera que cuando no la persona rechaza la conducción del Espíritu Santo, entonces el Espíritu aquí, el Espíritu del hombre, funciona solo. Entonces, ¿cómo es la respuesta? Mente y cuerpo. Eso es lo que quiero ver acá. Si yo tengo el Espíritu Santo, mi respuesta es Espíritu Santo, mente, cuerpo. Si yo no tengo el Espíritu Santo, yo quedo mente, cuerpo. Es decir, no tengo la conducción del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando devuelve el anterior, Entonces fíjense aquí, cuando usted ve pecado, ¿a dónde llega el pecado? A este cuerpo mentalino, pero después viene aquí, todo lo que llega aquí pasa por la corteza prefrontal. Cuando usted escucha pecado, de aquí va a la corteza prefrontal. Cuando usted toca pecado, de aquí va a la corteza prefrontal. Cuando usted huele pecado, de aquí pasa a la corteza prefrontal. Cuando usted gusta pecado, por ejemplo, comió una carne prohibida por Dios, ese es pecado, de aquí va para acá. Entonces todo lo que está aquí se va llenando de pecado. ¿Verdad? Si esto se llena de pecado, ¿usted cree que el Espíritu Santo se va a poner en contacto con tu espíritu, que está lleno de pecado? No llega el Espíritu Santo. No va a llegar el Espíritu Santo allí, el Espíritu Santo se aleja. Entonces, cuando Satanás te está presentando la tentación, entonces el enemigo sabe que todo lo que estás viendo, estás escuchando. ¿Qué fue lo que pasó con Eva? Eva vio, pecó, escuchó, pecó, tocó, pecó, huelió, pecó, gustó, pecó. ¿Cómo quedó la mente de Eva? Dios la abandonó porque se llenó la mente de pecado. Entonces el Espíritu Santo no pudo trabajar con Eva, y por eso fue la caída de Eva. Todo lo que ella quiso se fue acumulando donde está el espíritu del hombre. Entonces el Espíritu Santo no puede llegar ahí porque está lleno de pecado. Se dan cuenta que Dios hizo una jerarquía anatómica y espiritual igualito, de arriba a la parte media y al cuerpo. ¿Me entendieron esto? O sea que si nosotros nos dejamos llevar por ver pecado, tocar pecado, todo pecado, el Espíritu Santo no nos va a proteger, y entonces vamos a quedar desprovistos, de tal manera que un espíritu impuro, cuando el enemigo vio que la mente, que el Espíritu Santo se había retirado de la mente, vamos a ponerle de Eva, entró él. Y el espíritu impuro tomó la mente de Eva, y ahí quedó el espíritu. Le ganó. Así fue como el enemigo engañó a Eva. Ahora quiso hacer lo mismo con Jesús, pero la diferencia fue que el Espíritu de Jesús estaba en conexión con el Espíritu Santo. O sea, nunca lo abandonó. Dios nunca lo abandonó, estaba con él. Es decir, Jesús tenía el Espíritu Santo, y cuando Satanás trató de que convierta las piedras en pan por el apetito, él fracasó, porque él pensó que Jesús tenía tanta hambre que iba a convertir las piedras en pan, y si hacía eso le obedecía a Satanás, era pecado, y en lo que pecara el Espíritu de Dios se iba, y ahí quedaba perdido el mundo. Lo pudo hacer con Eva, pero no lo pudo hacer con Jesús. Pero fíjense la manera como sutilmente
puede el enemigo engañarnos, solamente ver. Usted se pone a ver una película que esté llena de pecado, sin darse cuenta, todo lo que te está viendo, lo que estás escuchando, se te está acumulando a nivel de tu espíritu. Y el enemigo está vigilándote sin que tú sepas cómo estás llenando tu mente de pecado. Y todo lo que dije anteriormente también es válido. Por medio del cuerpo, el enemigo debilita la mente. ¿Y cómo la debilita? En esta forma. La va llenando de pecado. El libre perdido que Dios nos entrega queda sometido cuando todo eso es la mente. La capacidad de elegir. Eso es lo que busca él. La capacidad de elección. La pierde. Cuando está lleno de pecado, pierde la capacidad de elección. Entonces ya se te olvida de buscar a Dios. Y entonces viene el enemigo, toma tu mente, toma tu voluntad. Y en lo que toma tu voluntad, ya eres el dueño de tu cuerpo. Y entonces tú vas a hacer lo que digas. Estás perdido. El que va a la voluntad, por eso dice, facultades superiores de la mente, la conciencia, el poder de elección y la voluntad. Eso se corresponde con el espíritu del hombre. Entonces eso es lo que el enemigo busca atacar. La siguiente, vamos a ver. La siguiente. Bueno, ya esto lo vimos, lo mismo. De aquí, de la jerarquía que hay de corteza prefrontal, amígdala y cuerpo. Es lo mismo, espíritu, alma y cuerpo. El mismo nivel. La estructura orgánica tiene el mismo nivel que el espíritu, que el espiritual. El espiritual y el cuerpo, el mismo nivel. Así hizo Dios nuestro cerebro. La siguiente. La corteza prefrontal dirige la atención, la conducta y las emociones. La siguiente. La siguiente, no sé si terminamos. Rechaza la condición. La siguiente, ya lo digo. Ok, aquí está como un resumen. ¿Okay? Dominio del Espíritu Santo. En la corteza prefrontal, el espíritu, la mente, alto pensamiento. Este es el nivel alto, tanto espiritual como orgánico. Y aquí, complejo mentalino, social, emocional, el alma, el cuerpo, estructura orgánica, carne y sangre, el cuerpo, templo del Espíritu Santo. Se dan cuenta que los tres niveles espirituales, Dios nos puso en el cerebro igualito, los tres niveles orgánicos. La siguiente. Esto es como un resumen: el cuerpo, espíritu, por el Espíritu Santo, mente de Cristo, y lo que producimos es el fruto del Espíritu, como un resumen. La siguiente. Amén. Terminamos, hermano. Que Dios les bendiga.